gloria a Dios. Estamos aquí otra vez en Levántate Podcast. Así es que estamos con ¿qué tema? Cobertura en la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Así es que vamos a empezar con mi hermano Mario. Sí, aquí, buenas tardes. Yo traigo un escrito, Cobertura espiritual en la iglesia. El manto de Dios. Autoridad espiritual nos habla entonces de personas llenas de su poder y con su autorización para actuar, gobernar y tomar decisiones como sus representantes aquí en la tierra. Hablar de cobertura espiritual, es decir, estar bajo cobertura, es estar bajo autoridad, y no nos referimos a la autoridad que tiene el creyente para enfrentar al enemigo, sino al hecho de la necesidad de reconocer autoridad y gobierno de Dios sobre nosotros. En otras palabras, la cobertura espiritual es estar bajo autoridad, gobierno y dirección de Dios. Quien no reconozca autoridad espiritual sobre sí está caminando fuera de cobertura. Así es, amén. Así es. Aleluya, gloria a Dios. Hermana Perla. Buenas tardes, bendiciones, Dios les bendiga. Cobertura en la iglesia es un tema bien importante y bien delicado. Cobertura significa, generalmente se refiere a la autoridad y a la dirección que un líder espiritual proporciona a los miembros de la iglesia. Esta cobertura es una concepción central, teológica, bíblica, donde se considera que Dios establece una jerarquía y guía a través de líderes para el bienestar del pueblo. El pueblo, hablando acerca del pueblo, el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, y el líder de ellos era Moisés. Pero el líder de Moisés era Jesús, era Jehová, era Dios, como tú le quieras nombrar. Y siempre ellos fueron obedientes a todo lo que Dios le pidió, y lo podemos ver aquí en Éxodo 13 del 20 al 21, que dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guardarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y el 21 dice: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube, de día ni de noche la columna de fuego. Pero ¿quién no se apartó? ¿Quién fue? Fue Jehová, fue Dios, quien les dio luz en la oscuridad, que les dio sombra cuando estaba el sol. Siempre Dios los protegía, siempre Dios los cubría. ¿Pero por qué? Porque eran obedientes al mandato, a lo que Dios pedía a través de Moisés, a lo que Dios exigía a su pueblo: obediencia, paz y amor. Y muchas veces Dios nos exige y nos pide que seamos fieles, amorosos, pero como dice la palabra, que no tenemos lucha sino contra carnes y potestades. Muchas veces nos dejamos deslumbrar por el mundo. Y así como el pueblo de Israel, a veces desobedecemos y decimos: Dios, ¿por qué me has abandonado? Y muchas veces somos nosotros los que nos alejamos, nos metemos en rebeldía. ¿Y qué significa? Que nos salimos, que nos apartamos de la cobertura de Dios. Y decimos: Dios, ¿dónde estás?, cuando Dios siempre ha estado ahí. Por eso nuestro oído debe estar atento al llamado y a la voz de Dios, y no apartarnos de la cobertura, porque así como padres, como madres, cuando uno se sale, también sacamos a nuestra familia, a nuestros hijos, y nos preguntamos el por qué, cuando en realidad nosotros somos los que fallamos. Pero siempre, así como Dios va a estar con nosotros de día y de noche, Él siempre irá delante de nosotros para cuidar y proteger a su pueblo. Amén. Hermana Isha. Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Bienvenido a Levántate Podcast. ¿Qué es una cobertura en la iglesia? La cobertura de la iglesia es la acción soberana de Dios para traer protección a su creación y también a la iglesia.
Cobertura generalmente se refiere a la autoridad espiritual y la dirección que se derivan de líderes y figuras mayores en la iglesia, a menudo en un sentido de sometimiento voluntario y aprendizaje. Es importante destacar que la idea de la cobertura no es una doctrina bíblica explícita, pero sí está implicitada en principios bíblicos como la importancia de la autoridad, el sometimiento y la unidad en la iglesia. La cobertura espiritual es una forma de fortalecer la fe, recibir sabiduría y apoyo y vivir en armonía con los demás en la comunidad cristiana. Así es, amén. Amén, pastor. Buenas tardes, Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a Polka. Levántate. Cobertura. ¿Qué es cobertura en la iglesia? Si nos vamos espiritualmente, nuestra cobertura, ¿quién es? Jesucristo, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres en uno. Amén. Pero en esa cobertura también hay leyes. Y si no obedecemos las leyes, estamos pecando. Como dice en Romanos, si nos vamos a Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de él, de la ley, es el conocimiento del pecado. Amén, pastor. Ajá. Sí, gloria a Dios. Estamos hablando de cobertura. ¿Qué es esa palabra cobertura? Si usted va en el Nuevo Testamento, no va a encontrar, se me hace que casi nada de lo que es la palabra cobertura. Pero esta palabra de cobertura es como un paraguas. ¿Para qué sirve? Para proteger, para proteger. Pero hermanos, hay en muchas iglesias que el pastor piensa que él es la cobertura. Y no, debemos de saber y entender, porque muchas veces en muchas iglesias, si te vas de esta iglesia, te sales de cobertura. Y esa es manipulación, ese es control. Y ahorita lo bueno que ustedes estuvieron hablando de que Dios es nuestra cobertura. El Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo, entonces Dios es nuestra cobertura. Así es que, mire hermano, si en su iglesia le ha enseñado que el pastor es la cobertura, el pastor no es la cobertura. Dios es la cobertura, Dios es nuestra protección. Pero en cualquier lugar Dios ha puesto autoridades. Eso es diferente, pero nuestra cobertura, nuestra protección es Dios. Pero Dios ha puesto autoridades. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, así también la mujer, el hombre es cabeza de la mujer. Sí, habla de autoridades, pero nada más hay una cobertura, una protección, porque cobertura es protección y nuestro protector es Dios. Así es que si está en iglesias donde dicen, no, es que te está saliendo de cobertura. No, lo que pasa es de que hay autoridades que Dios ha puesto, pero la cobertura es Dios. Mientras no estés en desobediencia con Dios. Sí, porque hay hombres que te quieren controlar, hay pastores que te quieren controlar, te quieren manipular para que estés allí. Y que si te sales, que te va a ir mal. Hay a veces que hay tiempos de que Dios te está moviendo a un lugar diferente, algo diferente. Entonces, si Dios te está moviendo, no importa lo que el hombre diga, porque nuestra protección viene de lo alto. Es el Altísimo. Una de las palabras de Padre significa el que me protege, el que me cuida, el que me provee. Entonces,
Entonces vamos a seguir con este tema de cobertura en la iglesia. Pero ya está hablando que es protección, ¿verdad? Así que, ¿cómo empieza el Padre Nuestro? Sí. Él es el que nos cuida, es el que nos protege, Él es nuestro Padre. Así es que, hermano Mario, ¿qué más nos puede hablar acerca de cobertura en la iglesia? Protección en la iglesia. Ok. Bueno, estudiando las escrituras, yo saqué varias notas. Ajá. Sí, porque pues quise estudiar y Sí, traer ajá. algo poquito más explicado sobre la protección, la cobertura. Ajá. Si vemos en Reyes 19:19, Ujú. ahí nos habla de partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Sí, es lo que nos da a entender que lo está cubriendo, lo está protegiendo. Sabemos que Elías era un profeta muy grande, era mucho poder. Sí. Aleluya. También traigo el capítulo de Isaías 19. Ajá. Ahí nos habla también de la cobertura. 59:17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Ahí yo me quedé poquito pensando qué es yelmo. Y como le digo, estuve estudiando un poquito y investigué que viene siendo pieza de la armadura antigua que resguardaba la cabeza y el rostro y se componía de morreón y víscera de babera. Así es. Nos explica cómo se cubrían, pero de nuevo nos menciona cubrirse como de manto. En Proverbios 10:12 también nos habla. En Santiago 5:19-20, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, es Santiago 5:19 y 20. El 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Nos está hablando de la cobertura, de la protección. Así es. Hermana Perla, Aleluya, gloria a ¿qué Dios. nos tiene? Hablando aquí Compártalo. un poquito más acerca de la cobertura en la iglesia. Okay. Cobertura, otra manera de llamarle así, se dice catalupto, que significa cubrir o velar. Y otra palabra es asfelia. En el libro de Job podemos ver que era un hombre seguro y protegido por Dios. ¿Por quién más, verdad? Por Dios nuestro Padre, que dice cubierto de la gracia y el poder de Dios, y lo podemos ver ahí en el libro de Job. Y esto es bien importante, como yo lo leí, Dios estaba seguro. Job. Job estaba seguro que estaba protegido por Jehová. Y también Dios estaba seguro porque dice que Dios nos conoce. Dios estaba seguro cuando el enemigo vino y le pidió permiso a Jehová, a Jesús. Le dijo, hey, mira, este siervo te ama, te adora, ¿me entiendes? Porque tú lo tienes cubierto.
lo tienes rodeado de tu gloria, protegido. Sí. Y muchas veces así nos tiene el Señor, y lo podemos ver aquí en Job 2 del 4 al 6, que dice: respondió Satanás y dijo a Jehová: piel por piel, y todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extendió ahora tu mano y toca a su hueso y su carne, y verás si no blasfemia contra ti y tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él es que tu mano mas guarda su vida. Ahí cuando Dios, tanto como Job, como yo le entiendo, Job estaba seguro de que Dios iba a estar ahí. Y pues a través de ello, como Dios cuando te protege, no nada más es a ti, sino a toda tu familia, porque así Job estaba protegido, estaba cubierto, también su familia, sus siervos, todo lo que él tenía. Y como el enemigo, así como a Job, viene muchas veces y nos estremece y nos mueve y nos maltrata y nos sacude, tal vez con un hijo, con tu papá o con tu mamá. Pero Dios está seguro, y Job también estaba seguro de que estaba protegido por la gracia y el favor de Dios. Un hombre de fe. Así es, amén. Un hombre de fe. Pastor. Sí, mire, allí lo que estaba tocando mi hermana Perla. Dios cuida, Dios protege. Dios está alrededor de aquellos hombres. ¿Cómo era Job? ¿Cómo era la vida de Job? Dice la Biblia que era un hombre temeroso de Dios, perfecto. ¿Qué es perfecto? Maduro, no era un niño. Perfecto, la palabra perfecto es una persona madura. Era madura, no era un niño. Era temeroso de Dios, era perfecto, era recto, apartado del mal. No pienses que porque que andas en el mal, no crees que el escudo de Dios está en ti. Ese escudo de protección es para aquellos. Vamos a leer ahí en Job capítulo 1, versículo 1. Dice: hubo en la tierra un varón llamado Job. Este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y miren, versículo 10. Satanás dice: ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por cuanto sus bienes han aumentado. Dice: ¿no le ha acercado? Eso es protección, eso es cobertura. Dios cuida y Dios tiene cobertura a aquellos hombres temerosos de Dios, perfectos, rectos, íntegros, apartados del mal. Aquellos hombres que le aman, que aman a Dios, que aman a su prójimo, que andan en sus caminos, que andan en su voluntad, que ponen en práctica la palabra de Dios. Hay un escudo alrededor de ellos. Así es que protección, cobertura, como se le llama. Pero protección, siempre nuestra protección, hermano, es Dios. Nunca diga mi cobertura es mi pastor. Eso no es bíblico. Dios ha puesto pastores, profetas, evangelistas, hombres en autoridad. En autoridad, y tenemos que estar bajo autoridad. Siempre yo les he dicho: busquen estar bajo de autoridad. Primero la autoridad de Dios, y Dios ha puesto toda autoridad. ¿Para qué es toda autoridad? No para que nos cuide, para que nos proteja, nos provee. Los policías, ¿para qué están? Para que nos cuidan. A veces que tenemos algún problema, se te acaba la gasolina, le hablas al policía: oye, ¿sabes qué? Necesito gasolina, se me acabó, tengo el carro aquí. Ahorita voy para allá, porque están para el servicio. Así como los ángeles, dice que los ángeles, ¿para qué están? Para el servicio de aquellos que han heredado las salvaciones para nosotros, ¿sí? De protección. Pero tenemos que entender que para que Dios estar bajo la protección, bajo la cobertura de Dios, tenemos que estar bajo su autoridad. Amén. Mira, es bien bonito lo que dice el Salmo 91. Puede leer todo el Salmo 91, pero voy a leer nomás del 1 al 4. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía
y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo, ¿cuál es un escudo? Escudo y adarga es su verdad. Amén. Y en el Salmo 34:7, vamos al Salmo 34:7. Mira, dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿y qué? Y los defiende. Ahora vamos al Salmo 3, versículo 3. Salmo 3:3. Dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Gloria a Dios. Así es que mire, hermano, usted no ande diciendo: ay, que yo mi cobertura, el pastor. No, la cobertura es el pastor de pastores, es Dios, el buen pastor. Hay pastores, pero nuestro buen pastor es Jesús. Amén. Así es que nosotros tenemos que buscar estar bajo autoridad, porque cuando estamos bajo autoridad, estamos sobre autoridad. Pero cobertura, protección, Dios es la máxima protección, la máxima cobertura. Hay autoridades que Dios ha puesto también para cuidar, para proteger, para seguridad. Pero nuestra máxima cobertura, protección es Dios. Amén. Así es que, hermano Mario, Aisha, sí, Aisha. Bueno, sabemos que la cobertura, en otras palabras, es autoridad y también protección. Todos sabemos que Dios es el origen de toda autoridad, por lo tanto, Él es la fuente. Él es la fuente de la autoridad en toda la tierra. Hay muchas coberturas, como por ejemplo la cobertura de la iglesia. Es el pastor, él es la autoridad, pero sabemos que el mayor de autoridad de la iglesia, todo es Dios. Otro ejemplo, las casas, los que estén casados, la cobertura de la casa es el esposo. Podemos leerlo en Efesios 5, del 22 al 23. Dice la palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así también la iglesia, la cobertura es Cristo, como dice Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a su marido en todo. Así también afuera en la calle, el control. Si alguien comete un delito o una infracción al conducir, son las autoridades del gobierno, la policía. Eso lo podemos ver en Romanos 13, del 1 al 7, dice: sométase todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quiere pues no temer la autoridad? Hazlo bien y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estar sujeto no solamente por razón del castigo,
sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, que son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. La cobertura implica sometiendo a la autoridad, los líderes de la iglesia, y honrando su autoridad en Dios. Aprendizaje y crecimiento. Buscar la sabiduría y la guía de aquellos que son más maduros en la fe. Apoyo y oración. Recibir el apoyo y la oración de la comunidad de fe, especialmente de aquellos de los roles de liderazgo. Caminar bajo la dirección de Dios es obrar en armonía con la dirección de Dios que se manifiesta a través de los líderes y la comunidad de fe. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pastor, qué bonito hablar de estos temas, porque lo edifica a uno y lo insiste a uno más. Buscar de Dios, buscar de su presencia y buscar una autoridad, porque como dice el pastor, todos tenemos que tener una autoridad. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto las autoridades, y esa autoridad es para que nos guíe espiritualmente, es para que nos corrija, porque el pastor es puesto por Dios. Y el pastor es el que nos va a guiar. Un pastor de ovejas, ¿qué es lo que hace? Dirige las ovejas a un buen pasto. No lo va a dirigir a un mal pasto, sino dirige al pasto bueno, para que las ovejas se alimenten de esa buena grama, de ese buen alimento. Así es nuestros pastores, que ha puesto Dios como líderes. ¿Para qué? Para que nos predique la palabra, para que nos hable de su presencia, nos hable de Dios, nos hable del Espíritu Santo. Entonces nosotros estamos siendo alimentados, y esa es una cobertura. Tanto como nos cubre espiritualmente, nos cubre en la iglesia, nos cubre nosotros. ¿Qué es lo que hacemos para tener ese cubrimiento? Obedecer. Porque si no obedecemos, ¿qué es lo que estamos haciendo? No obedecemos del mandato que Dios ha puesto en la iglesia. Estamos desobedeciendo a Dios y estamos obedeciendo la palabra. A lo mejor se nos hace fácil desobedecer de un pastor, de un líder, pero imagínense cuando estamos desobedeciendo a un pastor o a un líder que nos dice que eso está mal y lo seguimos haciendo. Estamos desobedeciendo a Dios, estamos pecando contra Dios. Entonces, ¿para qué sirve esa protección? ¿Para qué sirve esa guianza? Para que si estamos haciendo algo mal, viene Él y nos venga: oye, hermano, hermana, siervo, esto estás haciendo mal, estás bajando, tu espíritu está cayendo, vamos, levántate. Como dice la iglesia, get up, levántate. ¿Por qué? Porque esa es una cobertura. La cobertura va a estar viendo cómo estás tú espiritualmente, si estás descendiendo o si estás creciendo. ¿Por qué? Porque cuando estás descendiendo, el Espíritu Santo le enseña al pastor, a los líderes, le da revelación. ¿Para qué? Para que levantes otra vez nuestra guía, para que nos levantemos espiritualmente. Y no solo nos levantamos nosotros,
a otra persona, sino levantamos además de otras personas que necesitan. Amén. Como dice Hebreos 13:17. Obedecen a vuestros pastores y sujetensos, que nos sujetemos a él. Y ellos, porque ellos velan por vuestra alma, como aquel que han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Amén. Así es. Pastor. Amén, gloria a Dios. Si ustedes se acaban de conectar con nosotros, estamos hablando en este podcast acerca de cobertura. Y ya vimos que esa palabra de cobertura es protección, cobertura espiritual. Para tener esa protección espiritual, tenemos que estar, ¿qué? Tenemos que estar sometidos. Sí, someternos es el que gobierna sobre los hombres, el que tiene autoridad, el que tiene gobierno es Dios. Pero muchas veces no queremos estar bajo cobertura, bajo autoridad, bajo protección. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos salimos. Y por eso nos va bien mal. ¿Por qué? Por desobediencia. Entonces mire lo que dice en Daniel 4:17. Dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y fíjese en el 32. Entonces, ¿quién es el que gobierna en el reino de los hombres? Dios. ¿Quién es la autoridad? La protección es Dios. Y mire, dice el 4:32. Dice 4:32. Dice: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes apacentarán 7 tiempos, pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Quién es el que gobierna? ¿Quién es el que tiene autoridad? ¿Quién es el que protege? Es Dios. Dios. Entonces, mira, hermano, para estar bajo la protección, pues se llama cobertura, protección en la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Somos nosotros. Queremos estar bajo protección, bajo cobertura. ¿Qué es lo que tenemos que reconocer? Tenemos que reconocer estar bajo autoridad. Someteos a Dios. Santiago 4:17 dice: sométanse a Dios, resistir al diablo y él va a huir. Pero ¿qué es lo que hace? Es cuando te sometes a la palabra de Dios. Cuando si Dios dice no, te sometes no. Pero a veces Dios dice no y uno sí. Entonces la protección de Dios no está en tu vida. Y donde quiera que vayas, por eso se manifiesta el poder de Satanás en tu vida. Porque el que te anda protegiendo, el que está allí, el poder que tienes, es el poder que sirves. Sirves a Dios. El poder, su protección, su provisión va a estar contigo. Entonces, el que habita, por eso dice el Salmo 91, el que habita bajo la sombra del Omnipotente, ¿qué es lo que está diciendo? El que se somete a Dios. Dios lo protege, pero si no te sometes a Dios, no va a haber protección. Así es que este tema es muy importante. Pero mire, cuando estábamos, si lee Efesios capítulo 5 y Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 5 versículo 21, empieza de someteos. ¿Qué es someteos? Someterse es así, hermano.
¿Alguien está aquí? Me someto a ti. Y mire, nos debemos de someter a Dios. Pero muchas veces dices, yo sí me someto a Dios, pero no me quiero someter a mi patrón. No me quiero someter a mi papá. No me quiero someter a mi patrón. Entonces estás bajo desobediencia. Si no te sometes a tus padres, si no te sometes en la iglesia, a tus autoridades, si no te sometes a los policías, a los maestros, estás en rebelión. Tampoco Dios va a ver la protección allí, porque si no te sometes en lo natural que Dios ha puesto autoridades, toda autoridad, Romanos 13, versículo 1 y 2, dice que todas autoridades son puestas por Dios. Cuando tú te rebelas a las autoridades naturales que Dios ha puesto, te estás rebelando contra Dios, estás luchando contra Dios. Entonces no va a haber cobertura, no va a haber protección. ¿Sí? Entonces primero Dios empieza en Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante, empieza: mujeres, sométanse a sus esposos, así como Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia, así también los hombres es la cabeza de las mujeres. Y empieza allí, dar unos principios de someterse. También le dice: esclavos, sométanse a sus patrones; hijos, sométanse a sus padres. Porque mira, hermano, si tú no te sabes someter en lo natural, tampoco en lo espiritual. Y en lo espiritual, mire, los demonios, ellos sí se saben someter. Está Satanás, están principados, están potestades, están gobernadores de las tinieblas. Entonces son rangos, y todos ellos están en unidad, se someten unos a otros. Entonces por eso lo que te está queriendo hablar Efesios capítulo 6 versículo 10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de su fuerza? El poder de la fuerza de Dios. Su poder se manifiesta en aquellos que honran cobertura, que honran autoridad, que se someten a las autoridades, someten a Dios, a las autoridades. Entonces ahí se te desata el poder del Señor. Y luego dice en el 12: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra potestades. Pero los demonios, si tú no te sometes a la cobertura máxima a Dios, no te sometes a sus autoridades, no esperes tener autoridad sobre en lo espiritual. Porque en lo espiritual los demonios se van a reír de ti. Dice: nosotros sabemos lo que es estar bajo cobertura, estar bajo sometimiento. Y dice: y tú no lo sabes, se van a reír de ti. Y por eso muchas veces en tu casa ni el perro se somete a ti, ni tu esposa, ni tus hijos, porque tú no te sometes a autoridades. ¿Sí? Y puedes andar a echar fuego a demonios y se van a reír de ti. ¿Por qué? Porque ellos entienden que a tu papá no lo respetas, a tu patrón tampoco, a tus maestros menos. Ellos no se van a someter. Pero cuando tú te sometes a Dios, a las autoridades, a tus padres establecidas por Dios, vas a estar bajo autoridad. Y en lo espiritual, los demonios se van a tener que someter, porque ven que hay un hombre que sabe lo que es estar bajo cobertura, bajo autoridad, bajo protección, bajo el Padre. Amén. Así es que, hermano Mario, ¿qué nos puede aportar más acerca de la cobertura de Dios? El Señor, por su gracia, ha provisto diferentes formas de cobertura. Para que nunca estemos sin su protección, debemos siempre recordar que Él, como máxima autoridad, se adjudica el derecho de definir dónde y cómo desea cubrir a su creación y a su pueblo. Amén, gloria a Dios. En lo que respecta a nosotros, nos toca someternos y recibirlas. Amén, aleluya, gloria a Dios. Así es. Cobertura familiar. ¿Quién da cobertura a la familia en casa? Dios. La cabeza de Cristo es la cabeza de Cristo. En Corintios 1, en 1 Corintios 11, 3, nos menciona: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.
El varón es la cabeza o autoridad en casa, porque Dios así lo ordenó. En Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. El hombre y la mujer, como padres, siendo cobertura a sus hijos, en Efesios 6:4. Y Amén. vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Del Señor. Amén. Así Aleluya. es. Exactamente es lo que está hablando. Efesios capítulo 5 y 6 se debe de estudiar, porque ahí es donde el Señor habla acerca. Efesios capítulo 5, 21 dice, el título es someteos los unos a los otros. Siempre buscar estar sometido a alguna autoridad, porque cuando tú te sometes a una autoridad, también vas a estar bajo autoridad. Pero si no te sometes a una autoridad, nunca vas a estar en autoridad, ni en lo natural, ni en lo espiritual. Amén. Así es. Y no vas a tener cobertura. ¿Por qué? Porque no te estás sometiendo, porque el someterse es estar bajo cobertura, bajo protección, bajo provisión, bajo el poder de Dios, la gracia de Dios. Amén. Amén. Entonces es bonito estar bajo autoridad. ¿Y cuál es la máxima autoridad? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesús. Y Jesús es Dios. Amén. Amén. Así es que, hermana Perla. Sí, hermoso que es todo esto. Y otro gran ejemplo que podemos ver es en segunda de Tesalonicenses 3:3, que dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y os guardará del mal. Aquí Dios nos asegura que Él es fiel y protege a su pueblo de las influencias negativas. Y otro gran ejemplo que podemos ver es en Éxodo 12:23, que dice que podemos ver cómo Dios dio instrucciones a su pueblo Israel y los protegió a todos ellos, y no solamente a ellos, sino a todos los animales, que cuando Dios le dijo que pusieran sangre en las puertas, en los marcos, porque el ángel de la muerte iba a pasar esa noche y que iba a matar a todo primogénito y también a todo primogénito de todo animal y bestia. Ahí, como estamos hablando, Dios siempre da instrucciones de cómo protegernos a nosotros mismos, cómo cuidarnos a nosotros mismos, entre hermanos, entre familias, entre el cuerpo de Jesús, para no ser lastimados, para no ser hurtados. Y es hermoso, pero para eso, así como lo hemos dicho desde el principio, tenemos que someternos, porque si no nos sometemos, como lo ha dicho aquí, ni el perro nos va a obedecer y Sí, los demonios no. se van a burlar. Mire, Amén. mire, cuando hay un hombre que está sometido a Dios, sometido a las autoridades, los animales te tienen respeto. ¿Por qué? Porque ellos entienden que hay una protección. Tú no lo ves, pero hay una protección de Dios. Y los animales, cuando ven esa protección de Dios. Y los animales te tienen respeto. Pero cuando tú no estás bajo autoridad y que haces lo que tú quieres, los animales ya no te ven como un hombre. No te ven como un hombre de Dios. Te ven como un animal. Por eso te avientan, porque cuando te ven, no ven a un hombre, ven a un animal. Y se te avientan, porque no estás bajo autoridad. Entonces los animales, cuando te ven otro animal y te atacan. Pero cuando tú estás bajo autoridad de Dios, bajo las autoridades de tu papá, de tus maestros, ellos ven a un hombre de Dios y te respetan. Ven, porque saben que tienes dominio sobre ellos, porque hay autoridad. Porque cuando te sometes a autoridad de Dios, estás bajo autoridad. Dijo el Señor: hey, les doy toda autoridad sobre los animales, sobre todo los aves de los cielos, los animales. Entonces ellos, cuando veían a Adán y Eva, se sometían a la autoridad de ellos, no los atacaban, porque los veían con autoridad y poder. Pero cuando el hombre peca,
los ven como unos animales. Los quieren atacar, los quieren matar. Pero cuando tú te sometes a Dios, te sometes a las autoridades, honras autoridades, los animales te ven como un hombre de autoridad. Pero cuando no estás bajo autoridad y no honras autoridad y no buscas autoridad, te ven como un animal. Así es. Hermano, ¿a quién le toca? El hermana Aisha. Sabemos que en la iglesia hay un rol. Sabemos que la cobertura primero es Dios. Después de Dios va a los pastores. Después los pastores dejan los líderes. Cada quien tiene un líder. Porque no todo lo puede hacer el pastor. No puede hacer el micrófono, no puede hacer las cámaras, no puede hacer la tecnología. Para eso el pastor dejó un líder. Por ejemplo, Agustino es un líder de técnico, pero Agustino tiene, debajo de él están sus ayudantes. Los ayudantes están cubiertos, están sometidos a Agustino, pero Agustino está sometido a usted. Es igual también como yo soy líder de danza. Yo primero le pido a Dios la dirección de cómo danzar o qué música poner, y después le enseño a las muchachas. Yo estoy cubierta bajo de Dios, igual que el líder de música que es Lori es la líder de la música, pero de adoración y alabanzas, pero ella también necesita ayuda en la vocalista, porque no todo sola lo puede hacer. Ella le va y le pide a los vocalistas, oye, ¿qué opinan? ¿Qué música de esto? Ok, vamos a orar, porque todo el tiempo hay que orar, todo el tiempo, para estar sometido, para estar siempre en la cobertura. Como sabemos que la cobertura es Dios, hay que orar todo el tiempo para estar sometidos. Estamos sometidos unos al otro, pero estamos sometidos en Dios Padre. En el Señor. Amén. Amén. Siempre dice la palabra someteos en el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como dice Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todo sumiso uno a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Si miramos ahí, nos estamos dando un mandato de igualmente someternos. Todo joven, toda persona que ya conoce a Dios tiene que someterse a Dios. Aparte de los pastores, también tenemos que someternos a la palabra, porque la palabra es clara como es. Y como entendemos, tenemos que tener un sometimiento. Y nos guste o no nos guste, tenemos que someternos a nuestras autoridades. Así es. ¿Por qué? Porque así hay crecimiento, tanto como en el ministerio, tanto como espiritualmente. A veces buscamos lo espiritual, y cuando buscamos lo espiritual y obedecemos lo espiritual, cuando venimos a lo de la carne, a lo natural, es una bendición. Porque es una bendición, porque estamos sometidos. Nos sometemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a poner a la persona a quien nos va a guiar. Porque nosotros necesitamos una guía que nos hable de la palabra
y que nos lleve espiritualmente a Dios. Pastor. Mire, hermano, las palabras que les estaba hablando de cuando tú no te sometes a Dios, cuando no obedeces a Dios, cuando no honras a Dios, cuando no andas en los caminos de Dios, cuando no sirves a Dios, cuando no pones en práctica la palabra de Dios, te vuelves un animal. Y mire, vamos a esos versículos para que vea que es bíblico, que no son puras palabras de hombre. Mire, Daniel, capítulo 32. Vamos a empezar en el 32. Dice, y entre los hombres te arrojarán con las bestias. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor no le daba la honra y la gloria a Dios. Decía, ay, de todo lo que tengo aquí yo lo he ganado, mi poder, mi sabiduría. ¿Sí? Y mire, y cuando andas en esas cosas te vuelves un animal, te vuelves una bestia. Dice, y de entre los hombres te arrojarán con las bestias del campo, será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán 7 años. Pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. ¿Sí mira? Como que andaba, como se convirtió como un animal. Porque es lo que pasa, hermano, cuando andas en desobediencia, eres un animal. Tienes sabiduría, pero esa sabiduría es terrenal, es animal y es diabólica. Vamos a primera de Santiago. Santiago, capítulo 3. Santiago 3:16. Mire, Santiago 3:16 dice, Santiago 3:15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que dice, es terrenal, animal y diabólica. ¿Sí mire? ¿Qué sabiduría quieres tener? ¿Sabiduría de hombres? Esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Pero mire, la sabiduría de Dios, mire ahí en el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, que es de Dios, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Gloria a Dios. Así es que, hermano Mario, ¿qué nos puede hablar más acerca de la cobertura? Aleluya, gloria a Dios. Poderoso eres, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito eres. Poderoso eres, Jesús. Bueno, sigamos conociendo un poquito más de la cobertura de la iglesia. En forma específica, Dios ha instituido a Cristo como cobertura a su pueblo, escogido y lavado por su sangre derramada en la cruz, el que ganó ese derecho y encomienda al pagar con su vida el precio más alto por la salvación de la iglesia. La cobertura de Cristo debe estar sobre el creyente que camina en integridad bajo los principios y mandamientos del Señor. Lo tenemos en Salmo 61:4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. La cobertura que da la iglesia. Las iglesias locales sirven de cobertura a quienes se someten bajo su autoridad. El Señor establece que quienes sean parte de la iglesia gozarán de su protección. Una de las formas en que la iglesia local se convierte en un medio de protección
es a través de la oración. La Escritura menciona que mientras Pedro estuvo en la cárcel, la iglesia oraba, trayendo como resultado que el poder divino fuera desatado sobre él. Lo vemos en Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aleluya. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Hermana Perla. Aquí les voy a dar un poquito de referencia de lo que es vivir bajo la cobertura de Dios. Hay mucho que Dios nos puede ofrecer, pero te voy a mencionar 4 que dice, vivir bajo la cobertura de Dios ofrece 4 cosas. Vivir sin temor, porque Dios siempre estará con nosotros. 2, vivir protegidos, ya que Dios es nuestro escudo. 3, vivir cosas sobrenaturales, porque Dios nos abre los ojos espirituales. 4, ser una bendición para nuestro entorno a través de los milagros de Dios. Amén, Aquí aleluya. que cubre un poco de todo lo que hemos hablado a través de este corto tiempo. Es bonito, hay beneficios, hay beneficios. Como decía el pastor ahorita, que los perros cuando miran a una persona lo miran, si es de Dios lo miran normal, pero si es de Satanás lo miran como otro animal. Y me hizo recordar lo que sucedió ayer en mi casa. Una persona quería ver a mi perrita. Pues yo le dije sí, pero yo me acerco porque si yo estoy, pues todo está bien. Pero sí se me hizo un poco raro mi perra, porque la miraba a la muchacha tan fijo que no la sacaba y como que le gruñía. Y la trató como otro animal, porque ella le ladraba y le decía, no, Piggy, porque se llama Piggy. Y eso sí es cierto, me hizo captar eso bien rápido. Pero a lo que todo el mundo estaba aquí, el Espíritu Santo me dijo esto ahora mismo. Cuando estamos sometidos a Dios y la autoridad de la iglesia, que es el pastor, somos una sola iglesia. Somos una unidad en la iglesia. Así es. Así es. Aleluya. Pastor. En Cristo Jesús somos uno. Amén. Y seguimos con la unidad. Porque cuando nos sometemos a la autoridad, el Espíritu Santo mora en nosotros, porque estamos en autoridad. Y cuando estamos en autoridad, el Espíritu Santo te va a poner cosas que nunca has hecho, lo vas a hacer. Así es. Porque cuando estás en autoridad, vas a ir a orar por una persona, por un enfermo, por un paralítico. Y cuando estás en autoridad, vas a ser sano. Y esa autoridad tenemos que buscarla. Primeramente, buscar lo espiritual. Segundo, someternos a nuestros pastores, a nuestros guías, a los que nos lleva a buscar lo espiritual, a los que nos imparte palabra de vida, no de muerte. ¿Por qué? Porque cuando recibimos palabra de vida, fluimos. Pero cuando no recibimos palabra, es porque no estamos obedeciendo a nuestra autoridad. No estamos sujetos a la autoridad. Queremos hacer algo, pero no fluimos. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la autoridad. Entonces, a veces queremos nosotros sanar a un hermano, a una hermana, a un amigo, pero si no estamos en la autoridad, es una oración vana,
porque es una oración humana, porque nomás va a llegar aquí al cielo, aquí al cielo de la iglesia. Pero si estamos en autoridad, el enfermo va a ser sano, el paralítico va a ser levantado, el sordo va a escuchar, el mudo va a hablar. ¿Por qué? Porque estamos en autoridad. Y debajo de la autoridad es lo más hermoso que puede uno estar. Así es. Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pues mire, nos quedan ya poco tiempo. Vamos a despedir el programa. Vamos a despedir el tema, porque no es un programa, es un tema que estamos dando. Hermano Mario, ¿algunas últimas palabras que nos quiera compartir para despedirnos? Bueno, ya lo último que yo traía es hablar del pastor. Y si me permiten, antes de despedirnos. Claro que sí, claro que sí. La cobertura del pastor. Este tipo de cobertura va unida a la cobertura que ofrece la iglesia local, pues se refiere a la que ofrece directamente el pastor y el liderazgo de esa determinada congregación. Quienes estén en una iglesia local tienen la bendición de tener la protección de esa iglesia y también la pastoral. Para que esta cobertura sea efectiva, debe haber reconocimiento, la autoridad delegada por Dios a los líderes. El Señor en su palabra nos instruye con respeto a este tipo de cobertura y nos ordena que nos sometamos. En Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Wow. Eso fue lo que yo estudié esta ocasión, pastor, porque Qué bien, brother. está hermoso conocer más y más, Más y más, sí. y someterse uno a la Aleluya. autoridad. Gloria a Dios. Gracias a todos y bendiciones. Amén, gloria a Dios. Hermana Perla. Otro así bien rapidito, para recordar que Jesús fundó la iglesia y la protege, la cubre tanto a nivel espiritual, y la iglesia como a su pueblo de Dios es guiada y protegida por el Espíritu Santo y recibe la protección de Dios a través de su fidelidad y amor. Amén, hermana Aisha. Amén. Pues ya aprendimos mucho de la cobertura en la iglesia. Hermanos, hermanas, los que nos están mirando, si no tienen una iglesia donde venir, pueden venir acá. Si necesitan oración o algo, nos pueden mensajear aquí por el Facebook. Le damos gracias a Dios, porque todo el tiempo hay que ser agradecidos en las buenas y en las malas. Es todo. Amén, aleluya. Amigo, hermano, que nos ves en las redes sociales, recuerda, Cristo viene, Cristo vive, Cristo está esperándote. Abre las puertas, Él quiere entrar, Él quiere hablar contigo, Él quiere comunicarte. Abre tu corazón, abre, y si no puedes, di esto: Señor, me entrego a tu voluntad, me entrego a ti, Señor. Quiero conocerte, quiero buscar de ti, quiero saber más de ti. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos más de Dios, necesitamos más de su Santo Espíritu. Amén. Amén, aleluya. Y así nos despedimos. Y quiero leerte el último versículo que se encuentra en Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Él huirá de vosotros cuando nosotros nos sometemos a nuestra cobertura, a nuestra autoridad. El poder de Dios se va a reflejar en nuestras vidas para que Él huya de vosotros. ¿Por qué? Porque fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y dónde está el poder de la fuerza? Cuando nos sometemos a Dios.
Amén. Aleluya, gloria a Dios. Así es que nos vemos hasta el siguiente Levántate Podcast. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide, y el ángel de Dios acampa alrededor de aquellos que aman a Dios, aman a su prójimo, obedecen a Dios, sirven a Dios y ponen en práctica la palabra de Dios. Así es que nos vemos hasta el siguiente Levántate Podcast. Aleluya.